الله أكبر الله أكبر. La mayoría de musulmanes que están presentes son musulmanes conversos, o sea, vienen de otras religiones. Y es de entender que la mayoría de musulmanes conversos conocen los nombres de la Biblia y conocen algunos relatos de la Biblia, especialmente las historias o los relatos de los profetas más importantes que se tocan en el Antiguo Testamento, o el Tanaj para los judíos, y el Nuevo Testamento para los cristianos. Ahora, yo estudié en un colegio cristiano y mi familia de parte de mamá era cristiana, así que como muchos saben, mi niñez fue en un entorno cristiano y mi educación fue básicamente cristiana, y yo siempre fui inclinado, no sé por qué, porque eso tiene que ser algo innato, a las cosas espirituales. Aunque yo no era un niño muy bien portado, que digamos, de hecho era más que todo rebelde, me gustaban las cosas espirituales. Y entonces a mí me gustaba mucho leer la Biblia. La leí desde muy niño muchas veces. Y en el colegio donde yo estudiaba había una clase, que era una clase de religión, o clase de Biblia se llamaba, y entonces yo hacía muchas preguntas. Y las preguntas, aunque mis profesores entendían que era con el hecho de contender, en realidad yo las hacía porque tenía una duda, o tenía varias dudas, y quería sopesar esas dudas. Mi mamá me decía que yo tenía que seguir el cristianismo porque era la religión correcta, y mi papá me decía que yo tenía que seguir el Islam porque el Islam era la religión correcta. Así que yo estaba entre las dos cosas. Y como un niño de 11, 12 años, yo decía por qué camino me decanto y cuál es lo correcto. Como yo había estado acostumbrado a estudiar en un colegio cristiano, en El Salvador ni siquiera había una mezquita, mucho menos una escuela islámica, yo me decantaba sinceramente más por el cristianismo, pero tenía muchas dudas. Por ejemplo, los profetas o los humanos que Dios escoge para compartir el mensaje con la humanidad, a mi entender, debían de ser los héroes de la película. Es decir, un profeta, una persona a la que el creador del universo escoge entre todos los demás humanos, tenía que tener una cosa especial. Pues si Dios lo escogió y lo puso de líder para guiar a sus pueblos, para transmitir el mensaje, para hacer sus milagros, estas personas, por lógica, tenían que ser personas ejemplares, personas rectas, personas valientes, personas buenas, personas entregadas a Dios. Pero cuando yo leía el Antiguo Testamento me topaba, y lo voy a decir con todo respeto, que los profetas eran una tanda de desgraciados, inmorales, inverecundos, cobardes, estafadores, y de todo tipo de cosas. Y lo vemos desde los primeros profetas. Por ejemplo, me acuerdo cuando leí por primera vez la historia de Noé, la pasada con él, y Noé, después de pasar muchos días en mar abierto, en la inundación que se había causado en toda la zona, lo primero que hace, según el relato bíblico, es ponerse una gran pichinga, para decirlo en buen salvadoreño. Se pone tan borracho que queda tendido desnudo a la mitad de su casa. Entonces uno de sus hijos, y esto es el relato bíblico, encuentra a Noé desnudo en medio de su casa. Y conoce su desnudez, dice la Biblia. Y se han debatido un montón de cosas a qué significa conocer su desnudez. Desde que lo vio desnudo hasta que lo violó. Hay debates en esto. Al final, el padre de Canaán, que es Cam, según la Biblia, ve a su papá desnudo y Noé le pega una maldición a él y a sus descendientes terrible. Y yo decía, como un niño adolescente, ¿qué culpa tiene el hijo? Si el hijo entra a la casa de su papá y que sabe que está desnudo. Si el que tiene la culpa es Noé, según el relato bíblico, pues. Después Abraham, el amigo de Dios.
aquel que sale de Ur de los Caldeos y que Dios escoge. Abraham la pasa con él. El ejemplo de entrega al Señor del universo en la Biblia es un hombre que alquila a su mujer. De hecho, la Biblia dice que Abraham va a Egipto y tiene miedo porque Sara era hermosa. Entonces viene y se la presta al faraón. Y la Biblia dice textualmente que el faraón toma como mujer a Sara. Abraham le dice, no le digas que sos mi mujer, decirle que sos mi hermana. Faraón toma a Sara y empiezan a caerle maldiciones. Se da cuenta que en realidad es la mujer de Abraham y entonces empieza a darle un montón de presentes y Abraham sale rico de Egipto, debido a que había alquilado a su mujer. Lo mismo pasa después cuando va donde Abimelech. Y Abimelech la había tomado como mujer ya, pero antes de tomarla, antes de acostarse con ella, tiene un sueño donde Dios le revela que en realidad estaba con la mujer de un profeta, con la mujer de Abraham. Entonces él se arrepiente y le dice a Abraham en la mañana, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me haces este mal? Yo decía, Abraham, el amigo de Dios, hace esto. Y no solamente eso, Lot, el profeta Lot, que es salvado de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que se supone que Dios salva a la familia de Lot porque es la única justa que había dentro de Sodoma y Gomorra. O sea, incluso la mujer de Lot, según el relato bíblico, es transformada en una estatua de sal, porque vea para atrás, o de ceniza, según algunas interpretaciones. Entonces las hijas de Lot eran buenas, porque eran justas, pero lo primero que hacen, según el relato bíblico, es embriagar al papá en la noche y tener relaciones con él, para tener hijos del papá. Entonces ya tenemos dos personas, dos profetas, tres profetas grandes de la Biblia, una tanda de desviados. Yo decía, mire, entonces si Dios sabía que las hijas de Lot van a hacer esto, se deberían de haber quemado en Sodoma y Gomorra también. ¿Para qué Dios las salvó? Y así si seguimos caminando, vemos a Jacob, el segundo hijo de Isaac. Isaac tenía dos hijos, según el relato bíblico, el primero es Esaú, el segundo Jacob. Y entonces Jacob quería la primogenitura. Porque la primogenitura le pertenecía, según el relato bíblico, a Esaú. Entonces va donde la mamá y le dice, ¿cómo me robo esa primogenitura? ¿Cómo? Y entonces necesito la bendición de mi papá, Isaac. Isaac era un hombre ciego. Entonces Jacob se disfraza de Esaú. Jacob era lampiño y Esaú era peludo. Esaú hablaba fuerte y Jacob hablaba suave. No estoy inventándome nada yo, eso está en el relato bíblico. Entonces la mamá le dice, ve y prepara un cabrito o un cordero en lo que tu hermano anda cazando, ponte la piel de la oveja en tus brazos y engaña a tu papá, ciego, para que te bendiga a ti y no bendiga a tu hermano. Jacob se aprovecha de su padre ciego para robarse la primogenitura. La bendición de la primogenitura, como que es un conjuro que ya no se puede volver atrás, solo porque Isaac lo bendijo a él y después no se dio cuenta. Entonces los relatos bíblicos son terribles en cuanto a los profetas. David, el danzante, el rey que logró matar a Goliat, uno de mis héroes de mi niñez, mató al gigante, con la onda. De hecho cantábamos una canción de las piedras tiran con una onda y no sé qué en el colegio. Pero cuando yo voy y leo la Biblia me doy cuenta que David, el profeta, el rey, es de lo peor de lo peor. Tenía todas las mujeres que quería en el reino. Pero veía a Betsabé, la mujer de Urías, bañándose desnuda. Así que le gustaba, hombre. El rey que podía tenerle toda la mujer que quisiera. Le gustaba. Y decía, ¿qué hago yo para quedarme con esta mujer? Así que obliga a la mujer, la manda a llamar y se acuesta con ella. Adulterio. Y no solamente eso, sino que el problema es que sale embarazada la mujer. Y entonces dice, ¿qué hago? Y dice, ya sé, le voy a meter el bichito al esposo. Manda a llamar a Urías del frente y le dice, ve y acuéstate con tu mujer. Para meterle al niño.
¿Ah? Y entonces, como el hombre no quería acostarse con la esposa, pues dice, ¿cómo voy a estar yo aquí gozando, acostándome con mi mujer, si allá están mis compañeros peleando en la batalla? No puedo hacer eso, así que dormía en el portal de la puerta. Así que David lo empieza a embriagar. Y dice, tal vez bolo. Imagínense la clase de hombre que es David, según la Biblia. ¿Ah? Por supuesto, aquí estamos hablando de los relatos bíblicos. Entonces, como no puede hacer nada, lo manda al frente de la batalla para que lo maten y quedarse con la mujer de él. Así que además de adúltero, asesino. Y Salomón adoraba a los dioses de las otras naciones. Se casó con mujeres idólatras y entonces decía, ¿qué en especial tienen estos hombres? Son peores que nosotros. ¿Ah? Peores. Un hombre que se mete con una mujer casada, que es el rey, que puede tener cualquier mujer, que después de eso manda a matar al marido, que le quiere meter el niño, sabiendo que es de él. ¿Qué clase de hombre es? Y Salomón, con toda la sabiduría, ¿cómo es que va a adorar a otros dioses? Yo estaba triste por eso. Porque decía, ¿qué clase de hombres son? Y tampoco Jesús se salva. Jesús le hablaba a la Virgen María fuerte y feo, según los relatos evangélicos. Mujer! Mujer! Cuando el segundo mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre, también se enoja porque una higuera no puede dar frutos, así que la quema y le dice, maldita seas, porque no me da fruto. Y cuando van los familiares a buscar, dice, ustedes no son mi familia son los que siguen el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Una mujer le dice, Señor, sáname, y él le dice, no está bueno darle el pan a los perros. Quitárselo a los hijos y dárselo a los perros. Yo estaba triste por esto. Porque ¿cómo Dios escogía a esta gente? Decía yo. ¿Cómo Dios escoge a estos profetas? Si estos profetas son lo peor de lo peor. ¿Cuál es la respuesta de mi profesora de Biblia? Que eso era porque los hombres cometen pecados. Y como cometen pecados, entonces son humanos y yerran y Dios los perdona. Yo les decía, mire, yo puedo entender que los seres humanos yerran, pero no este tamaño de pecados. Estafa, asesinato, incesto, proxeneta. Eso no son pecados normales. Eso es lo más entonces nunca habían sido escogidos. El Corán, el glorioso Corán, salva la reputación de todos los profetas. Y nos enseña que eran lo mejor de lo mejor y que estas son mentiras. Aarón, la pasa con él, no construyó el becerro de oro, porque en el relato bíblico, Aarón construye el becerro. Harún la pasa con él, pero el Corán dice, Harún no tiene nada que ver en eso. David no hizo eso. Salomón no adoró a otros dioses. Abraham nunca prestó a su mujer. Abraham no le tenía miedo a la muerte. Abraham lo metieron en un horno de fuego. Y no le importó, peleó con Nimrod y le dijo, yo creo en un solo Dios y si quieres matarme, matame. Y lo metieron a un fuego y el fuego fue helado. No tenía miedo. ¿Cómo le va a tener miedo al faraón o a Abimelech? Jacob, Israel, el que se llamó Israel después, jamás estafó a su papá para que le dieran la primogenitura a él porque sabía que eso es robar, estafar. Los profetas son lo mejor de la creación. Jesús era respetuoso con su madre. Nunca le dijo, mujer, vete de aquí. Jamás. Porque sabía que a la madre hay que respetarla y que después de Allah, de Dios, va la madre. Salvó a los profetas. Les dio su posición. Los libros sagrados se las intentaron quitar, pero el Corán, incluso los profetas del judaísmo, les da su posición. Lot jamás se metió con las hijas, borracho, para que nacieran 2 hijos producto del incesto y que entonces los judíos pudieran justificar las matanzas indiscriminadas de amonitas y amalecitas y moabitas. Todo estaba planeado para los descendientes de Can, hay que matarlos. Los descendientes de Moab, hay que matarlos. Los descendientes de los amonitas, hay que matarlos. El profeta Muhammad la pasa con él. También intentaron hacer lo mismo.
una tanda de profetas malvados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y también el profeta Muhammad quieren hacer lo mismo. Ninguno de los profetas, todos los profetas son infalibles en el sentido de los pecados mayores. Pueden cometer errores. Son humanos. Se pueden equivocar. Son humanos. Pero en los pecados menores. No en los pecados mayores. No el adulterio. No adorar a otros dioses. No la estafa. ¿Cómo podría Dios escogerlos entonces? الله